¿No les ha pasado que a veces enfrentamos ciertas situaciones, a veces dolorosas, difíciles, que parece que nadie llega a entender en nuestra vida, que son realidades que enfrentamos en las circunstancias adversas del día a día? A veces hemos orado, hemos buscado ayuda, hemos pedido consejo, pero pareciera que no sucede nada, pareciera que el mundo sigue igual y que no encontramos una respuesta. Tal vez hayamos decidido dejarlo de lado, ya no hablar más de ese tema, ni para bien ni para mal, y tratar de ser feliz con esa situación que a veces nos incomoda, pero que no está resuelta. Y nuestra mente, las ideas que generan estas situaciones, nos llevan entre la resignación y el contentamiento. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, el tema número 14 del discipulado de Casas de Vida, aquí en Centro de Vida Lomas, que es ser la habitación de la presencia de Dios en las circunstancias del día a día que a todos nos aquejan y que a veces podemos enfrentar en situaciones que no están resueltas. Es muy importante que tú entiendas que Dios es el primer interesado en que te vaya bien, es el primer interesado en que todas las cosas se resuelvan y que tus oraciones sean contestadas. Hoy tenemos ese privilegio de que en Cristo Jesús hemos sido justificados, su sacrificio que hoy honramos, su cuerpo entregado y su sangre derramada nos dan la garantía de que podemos tener presencia delante de Él, entrar al trono de su gracia para que todas nuestras necesidades sean resueltas y cada una de nuestras peticiones, nuestras oraciones, estas situaciones difíciles que todavía están pendientes, sean resueltas conforme a su voluntad y su bendición. El día de hoy vamos a platicar sobre un ejemplo que nos muestra la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4, la forma en cómo la tsunamita, al entender la forma en cómo ella, honrando la presencia de Dios con una fe inquebrantable, con una generosidad de reconocimiento de la presencia de Dios en su vida a través del profeta que estaba presente en su casa y una perseverancia ante la adversidad, recibió una respuesta de bendición que hoy nos puede ayudar a salir de esas situaciones difíciles, de esas situaciones de adversidad, de esas oraciones que todavía no han sido contestadas. Te platico un poco más sobre la historia de esta mujer tsunamita, que es un ejemplo de un deseo insatisfecho. Era una mujer que no podía tener hijos. Y este ejemplo, este simbolismo, nosotros lo podemos asociar en nuestra vida diaria con todas aquellas situaciones que a veces no están resueltas, que puede ser alguna deuda, algún problema en los matrimonios, con algún hijo, alguna situación de algún vicio que todavía no esté resuelto en nuestras vidas o con algún familiar, alguna persona cercana, pero en la perseverancia de la fe y en este simbolismo de la tsunamita de mantenerse firmes ante las promesas de Dios, entrando en la habitación, en su presencia, hasta haber cumplido este propósito de bendición en su vida, nos apartan de la resignación, de la amargura, de la tristeza y nos mantienen en una búsqueda constante de la presencia de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que hizo la tsunamita, anhelar cada vez más la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver el ejemplo que nos muestra la palabra a través del reconocimiento de Eliseo como un profeta enviado por el Señor, que simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas, y que nosotros también nos acostumbremos a preparar esos lugares, esos aposentos de bendición, esos lugares de encuentro donde todas y cada una de nuestras necesidades son satisfechas tanto en lo natural como en lo espiritual. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:8. Dice: porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y aquel que llama, se le abrirá. La importancia entonces de que nosotros pidamos, busquemos y llamemos para que en consecuencia, en esta perseverancia de la fe, en la analogía y el simbolismo de esta tsunamita que ahorita vamos a platicar, como nos enseña la palabra de Dios, recibe, halla y abre ventanas de bendición en este lugar de encuentro, en este aposento de bendición en donde nuestras oraciones son contestadas. Primeramente tenemos que reconocer y honrar la presencia de Dios en nuestras vidas, y esto fue lo que hizo la tsunamita. Esta tsunamita aparentemente lo tenía todo, era una mujer rica, tenía a su esposo, era amada por su esposo, aparentemente no le faltaba nada, pero no tenía descendencia, no tenía hijos, y este era el anhelo que todavía no había sido contestado, una necesidad en su vida. Y era como no tener nada en esa época. Su esposo, que ya era de edad avanzada, no podía dejar un heredero por causa de la esterilidad, en este caso de la carencia de un heredero, que era el deseo de su corazón. Dice la palabra de Dios, y te lo leo brevemente en Segunda de Reyes 4, versículos 8 al 11. Dice que aconteció también que un día pasaba por ahí Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese con él. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer.
Y ella le dijo a su marido: he aquí que ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo, un varón enviado por Dios. Ella identificó. Dice el versículo número 10, te ruego entonces, le dijo a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él venga, a nosotros se quede aquí. Y aconteció que un día vino él ahí y se quedó en aquel aposento y ahí permaneció. Este aposento, este lugar de encuentro, este lugar en donde ella identificó que la presencia de Eliseo significaba la presencia de Dios en su vida, es muy importante para nosotros los hijos y las hijas de Dios, entendiendo que ya las puertas de bendición, las puertas que separaban antes por causa del pecado, nuestra presencia, de la presencia de Dios, han quedado cubiertas con la sangre de Cristo. Y hoy honramos ese sacrificio perfecto que nos da acceso pleno, que nos da acceso constante a la presencia de Dios. Y esta es la enseñanza de que nosotros entendamos que siendo nosotros esa habitación, siendo templos del Espíritu Santo en la cual Dios puede encontrarse en satisfacción, siendo justificados y libres de toda condenación en nuestras vidas, una respuesta a nuestras oraciones, a esas situaciones difíciles que todavía están por cumplirse. Este lugar de sueños cumplidos es ese aposento que la tsunamita construyó físicamente, pero que nosotros hoy en lo espiritual podemos asociar en este simbolismo y en esta analogía, en la comunión que tenemos con Dios. Más adelante nos cuenta la historia en 2 de Reyes 4 que el profeta Eliseo, sabiendo que había la necesidad en el corazón de la tsunamita de tener descendencia, le anuncia que tendría un hijo. Le hace esta promesa de bendición que viene de parte de Dios, que tendrían descendencia. Y esto la motiva a no renunciar a sus esperanzas. Y vemos que en este ejemplo de perseverancia en la fe, ella no cayó presa de la tristeza, de la desesperación, de la angustia de lo natural, sino que fincó sus esperanzas en la promesa de lo espiritual para ver respondida esta respuesta de bendición en su vida. La tsunamita nunca abandonó su sueño, más allá de la adversidad, del tiempo, de las circunstancias, probablemente de todo aquello que rodeaba en lo natural una imposibilidad, sino que fincó su esperanza en la fe y en la certeza de que lo que Eliseo le había prometido de parte de Dios se cumpliría en su vida. Y hasta aquí todo bien, pero de pronto empiezan a suceder situaciones que pudieran complicar y a lo mejor hacer un poco más difícil de transitar en este camino de la fe, de la esperanza, en la certeza de lo que a lo mejor con nuestros ojos no podemos ver. Dice más adelante que en 2 de Reyes, versículos del 12 al 17, dijo entonces Giezi a su criado: llama entonces a la tsunamita. Y cuando la vio, la llamó delante de él y le dijo entonces a Giezi: dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene un hijo y su marido ya es viejo. Y entonces le dijo: llámala. Él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás tú a tu hijo. Y ella le dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho esto de parte de Dios. Y vemos el cumplimiento de esta promesa, el cumplimiento de la palabra de Dios a través de Eliseo, de que ella concebiría y que tendría un hijo sin importar la edad de su esposo, sin importar tal vez la esterilidad de esta mujer tsunamita, y cómo en la perseverancia y en este encuentro, en este aposento que es el simbolismo del encuentro del Dios con los hombres, que hoy nosotros en Cristo Jesús podemos disfrutar, vemos respondidas las necesidades en la perseverancia, y es la enseñanza que podemos nosotros adquirir en el simbolismo de la forma en cómo buscamos en el día a día de la presencia de Dios, y sin importar las circunstancias, las adversidades, todo lo que el mundo grita en muerte, en imposibilidad y en carencia, se contrapone al deseo de Dios, que es bendecirnos y que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, que tengamos salud, que tengamos bendición en cuerpo, alma y espíritu, y que en esto Cristo sea glorificado. Jesús mora con nosotros y esto es muy importante que lo tengamos presentes. Todo aparentemente está bien, pero de pronto las circunstancias pueden ser a veces medio necias y pueden ser medio adversas, y tenemos que perseverar en la búsqueda de Dios hasta haber cumplido de manera completa
propósito de bendición en nuestras vidas. Hoy podemos tener la certeza de que Dios es el primer interesado en que nos vaya bien. Un día este niño, el niño que nació a esta tsunamita, muere, imagínense, en sus brazos. Y la respuesta inmediata de ella ante la adversidad, y fíjense la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios, fue el llevar este cuerpo, el cuerpo del niño, a la cama del profeta y cerrar la puerta. Hacer un poco el no tomar en cuenta las circunstancias de lo natural, sino enfocarse en lo espiritual para buscar una respuesta de bendición ante una adversidad que era apremiante, que era la muerte de su hijo. Envía con ella a alguno de sus criados, a alguno de sus discípulos, para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y la tsunamita vemos que no le dice ni siquiera a su marido que el niño había muerto, sino que confiando en que todo estaría bien, persevera, busca ayuda, busca la presencia de Dios para ver respondida esta necesidad que era la sanidad de su hijo. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 4, dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Y esta no era una negación en lo natural, sino era el enfoque en lo espiritual que había aprendido ella a repetirse a sí misma de que todo iba a estar bien independientemente de las circunstancias naturales que a veces pueden ser bastante adversas. Es esta esperanza la que le impidió volverse una persona amargada, una persona triste, una persona dependiente de las emociones y de los sentimientos, y enfocarse en las promesas de Dios y saber que en la búsqueda de su presencia ella podía encontrar la respuesta ante cualquier tipo de necesidad y de circunstancia adversa en su vida. Dios siempre nos pide que hagamos las cosas como Él las ve, y la naturaleza, lo cotidiano, muchas veces va a enfocarnos en lo que en lo natural pareciera imposible para Dios, pero que en lo espiritual ya está completo, ya está cumplido por parte de las promesas de bendición que hoy tenemos también en Cristo Jesús hoy en día. Cuando vamos a Dios con el corazón roto, con un anhelo insatisfecho, Él es el primer interesado en escucharnos, pero tenemos que enfocarnos en la fe de la esperanza cumplida y no en la imposibilidad de lo natural, para que en esta perseverancia, en este lugar de encuentro, en este aposento que simboliza nuestro encuentro con Dios, sean respondidas todas y cada una de nuestras necesidades. Regresando al relato de la tsunamita, ¿qué fue lo que pasa? Entonces ella acude a Eliseo. Eliseo va con ella al aposento en donde había depositado al niño que se encontraba muerto, ora a Dios y el niño es resucitado. Se manifiesta el poder sobrenatural sobre la carencia natural. El Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan de ti serán confundidos, ni serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y esta es la promesa de bendición para los hijos y para las hijas de Dios. Cuando buscamos de la presencia de Dios, Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades, tanto en el plano natural como en el plano espiritual, cuando perseveramos en la búsqueda de su presencia. Y esa es la importancia del aposento que hoy simbolizamos con nuestro cuerpo, siendo templos del Espíritu Santo en la presencia de Jesús en nuestras vidas, cuando buscamos ante cualquier circunstancia primeramente de su presencia para resolver nuestras necesidades. Este aposento alto significa este lugar privado donde se manifiesta el Señor Jesús en su totalidad. La confianza depositada no en nuestras fuerzas, sino en el poder sobrenatural que opera ante la adversidad. Nosotros podemos derramar nuestro corazón en este aposento, en este lugar en el cual nosotros abrimos todo lo que nos angustia, todo aquello que nos genera estrés, miedo, temor, insatisfacción, y Dios responde de una manera satisfactoria, de una manera en la cual en la herencia de bendición en Cristo Jesús hay provisión para cada área de nuestras vidas, cuerpo, alma y espíritu, provistos a través de Cristo Jesús en esta justificación que hoy podemos gozar, porque todo ha sido pagado en esa cruz. Hemos sido justificados, todo aquello que operaba en nuestra contra ha sido cubierto con la sangre de Jesús, y hoy podemos gozar de una herencia de bendición, una prosperidad integral en todas las áreas de nuestras vidas. La importancia entonces de que nosotros construyamos y desarrollemos, generemos un crecimiento espiritual en este aposento alto que simboliza nuestra vida en comunión con Dios de manera constante y diaria.
Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de este alimento espiritual, este sustento que nos lleva de victoria en victoria ante las adversidades diarias. Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas, pero sí nos ha prometido la victoria ante cualquier tipo de adversidad. Y hay una respuesta para cada necesidad en tu vida. Si tú estás atravesando por situaciones difíciles, como pueden ser un ejemplo, problemas en tu matrimonio, un problema financiero, un problema en el trabajo, en la familia, un problema a lo mejor con algún tipo de adicción, el resultado de buscar en este aposento alto, en la bendición que podemos gozar hoy en Cristo Jesús de su presencia, de acudir al Padre para buscar primeramente una solución espiritual que se proyecte en el ámbito natural, va a ser la clave para que nosotros podamos vivir una vida de victoria como nos ha prometido Cristo Jesús. Más adelante dice la palabra de Dios en Mateo 6:8. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y nos hace la promesa de bendición que cuando nosotros oramos y entramos en su presencia, Él nos escucha, y no únicamente nos escucha, sino que nos responde de manera favorable conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Más adelante dice la palabra de Dios en Mateo 6:7, dice: y orando, no usen ustedes vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan esto, no sean semejantes a ellos, porque su Padre que está en los cielos sabe que ustedes tienen necesidad de cada una de las cosas que ustedes están pidiendo, y antes que ustedes la pidan, Él se los otorgará. Esta es la promesa de bendición, que nosotros cuando oramos, Dios nos escucha, que cuando oramos podemos abrir nuestro corazón de una manera fiada, de una manera cercana, siendo hijos delante del Padre, para que seamos satisfechos en cada necesidad ante cualquier situación de adversidad que afrontemos. El ejemplo de la tsunamita que podemos extraer con relación a la lectura del día de hoy, que es el tema número 14, que estamos viendo el día de hoy, de cómo nosotros podemos buscar en ese aposento alto las respuestas de bendición ante cualquier tipo de situación adversa. Encontramos que ese lugar de fe, ese lugar de encuentro, en donde nosotros invocamos al Señor y le damos a conocer a través de nuestras oraciones, de la voz alzada delante de su presencia, cualquier tipo de angustia, cualquier tipo de situación adversa. Él conoce por lo que estamos pasando, pero quiere escucharlo de nuestra voz, quiere escuchar nuestra necesidad de reconocerlo como fuente de vida, como fuente de dador de esperanza y de bendición en cada área de nuestras vidas. Fíjense lo que dice el Salmo 56:8. Dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás tus enemigos, y el día en que yo clame, esto es, Dios estará por mí. Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios en ese aposento alto, Dios es el primero que está dispuesto en este encuentro espiritual a responder cada una de nuestras necesidades. Dios está por ti, está a tu favor y está pendiente de cada una de las situaciones que tú atraviesas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ese lugar de encuentro también es donde se libran las batallas espirituales. Y dice la palabra de Dios que Él dará el pago al adversario, dará el pago a todo lo que se opone a que la bendición llegue a tu vida. Y ese es un lugar no únicamente de intercambio, sino es un lugar de respuestas. Es el lugar secreto donde tú puedes abrir tu corazón delante de Dios, en el cual, aunque el infierno mismo se levante en contra tuya y el adversario quiera destruirte, Dios peleará las batallas en su fuerza espiritual para proveer una respuesta ante cualquier tipo de necesidad. Ese lugar de encuentro es un lugar de batalla, un lugar en el cual las victorias son ganadas primeramente de rodillas, para que después, parados en el ámbito natural, puedas tú glorificar a Cristo con las victorias que en lo espiritual has ganado. Salmo 59, versículos 1-2 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan en contra mía. Líbrame de los que contra mí cometen inequidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Ese es el lugar en donde tú eres provisto de todas las herramientas, de todo escudo de protección, de todo blindaje espiritual que te hace ir de victoria en victoria ante cualquier tipo de adversidad. Ese lugar de encuentro también es un lugar en donde nosotros recuperamos el gozo.
El día a día puede ser muy adverso, las circunstancias del mundo cada día están peores, pero cuando nosotros acudimos a ese lugar de encuentro, a ese aposento en el cual Dios nos escucha, recibimos un gozo sobrenatural, una paz que solamente Él nos puede dar. Toda tristeza, todo miedo, cualquier tipo de desesperación son intercambiadas por la paz que Él nos provee. La promesa de bendición es de que Cristo ha vencido al mundo y esa victoria es de la cual nos hace copartícipes en cada área de nuestras vidas para que tengamos paz, para que tengamos certeza, para que tengamos la convicción de que en la identidad de hijos y herederos el mundo no dictamina lo que nosotros somos, sino lo que dice la palabra de Dios conforme su herencia de bendición. Su palabra dice en el Salmo 91, versículos 4-6, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. La verdad de su palabra es este blindaje de bendición que nos da paz, que nos cubre ante la adversidad y en este lugar de encuentro, en este aposento de bendición, es donde son intercambiadas las incertidumbres por la certeza de bendición y es donde se glorifica a Cristo en tu vida para que tú vivas en esa paz sobrenatural que solamente Él nos puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículos 6-7 dice: por nada ustedes estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando acción de gracias. Versículo número 7 de Filipenses 4 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Antes de morir, Jesús preparó este lugar, este aposento alto, en donde nosotros pudiéramos tener comunión con Dios y en un simbolismo físico lo hizo con sus apóstoles en donde preparó la última cena, ese lugar de bendición en donde fue saciada toda hambre natural y espiritual de la cual nosotros podemos gozar con la identidad de hijos que hoy tenemos en la garantía de su verdad. Nuestros pensamientos serán guardados cuando nosotros acudimos al aposento alto, cuando nosotros acudimos en oración y ruego, quitando de nuestras vidas el miedo, el temor, la angustia, la preocupación, porque su promesa es de que por nada estemos afanosos, por nada estemos preocupados, sino que acudamos a su presencia para que nuestras necesidades sean resueltas y para que recibamos una respuesta de bendición ante cualquier tipo de adversidad. Es muy importante que como hijos y como hijas de Dios preparemos nuestro corazón y también un lugar físico, un lugar de encuentro que puede ser un lugar de tu casa, puede ser un lugar específico en el cual tú hagas una cita con Dios para orar, para tener comunión, para que tú puedas recibir respuesta de bendición ante cualquier tipo de necesidad y entrar en su presencia para llenarte de sus promesas y que Dios se manifieste y que no únicamente sea el escuchar, sino el recibir respuesta de bendición y que en esto Cristo sea glorificado. La importancia entonces en el relato de la tsunamita es que nosotros también mantengamos nuestra fe y que como ella, en esta fe increbrantable, en la generosidad y en el reconocimiento de su necesidad de la presencia de Dios y en la perseverancia ante la adversidad, nosotros conquistemos las herencias de bendición ante las situaciones difíciles que afrontamos en el día a día. En esta hora, si tú estás atravesando por algún tipo de adversidad, me gustaría que oráramos y que con esto le pidiéramos a Dios que atendiera en oración y ruego cualquier tipo de necesidad que pudiera estar presente en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Entramos al trono de tu gracia, a tu presencia, para recibir de tu bendición. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos todos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy ponemos delante de tu presencia, en oración y ruego, nuestras necesidades, todas aquellas dificultades, todas aquellas imposibilidades, tanto en lo natural como en lo espiritual, sabiendo, Señor mío, que en Cristo Jesús todas nuestras necesidades son resueltas y son sí y amén, conforme a la herencia de bendición manifestada en tu verdad. Te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú nos escuchas, porque es tu voluntad que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud,
que tú estás pendiente de todas y cada una de nuestras necesidades y que no dependemos del tiempo natural, sino de la promesa, y en esto fincamos hoy nuestra esperanza, en tu palabra de bendición en la vida de tus hijos y de tus hijas, para recibir una respuesta favorable de bendición, y que en esto Cristo sea glorificado. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y todo el poder. Hermanos, hermanas, que tengan una semana muy bendecida. Que Dios esté con ustedes.